Aleluya. Esta noche me han asignado a hablar sobre los asesinos del avivamiento. Un tema. Los asesinos del avivamiento. Y a mí siempre me gusta definir las palabras clave en un tema y por eso voy a permitirme definir primero qué es avivamiento. Yo sé que ya ustedes lo saben porque se ha estado trabajando esta semana este tema, pero quiero refrescar. Y avivamiento es un despertar espiritual iniciado por el Espíritu Santo en un lugar. Un avivamiento genuino es provocado por la oración y la predicación de la palabra de hombres y mujeres hambrientos de Dios. Ningún avivamiento comienza si no hay oración. He estado revisando algunos de los avivamientos que han ocurrido en nuestra historia reciente y todos, un hombre o un pequeño grupo de personas comienzan a orar, a reclamar ese avivamiento hasta que Dios envía el Espíritu de Dios, se manifiesta, viene con su fuego santo, aleluya, y aviva la obra. Un avivamiento se caracteriza primero porque trae convicción de pecado. Cuando hay un avivamiento, ese avivamiento trae convicción de pecado y por consecuencia un arrepentimiento en el pueblo. Usted puede moverse mucho, brincar mucho, pero si no hay una convicción, si en el pueblo no hay esa convicción de pecado y ese arrepentimiento genuino, es difícil que el avivamiento llegue. Puede ser que haya algún movimiento, pero no un avivamiento. Amén. El avivamiento trae cambios y transformación en los creyentes, sobre todo en aquellos que están tibios. Los creyentes son bautizados en el Espíritu Santo y fuego. Y finalmente en los avivamientos está la manifestación sobrenatural del Espíritu Santo. Milagros, prodigios, señales, maravillas ocurren cuando hay un avivamiento. Por eso los avivamientos son notorios. Aleluya. Y me acuerda aquel grupo de personas que estaba en el aposento alto orando, y cuando de repente vino el Espíritu Santo, toda una ciudad fue convocada a ese lugar. Toda una ciudad fue atraída a ese lugar. Y ustedes conocen la historia. Miles de personas recibieron a Jesús. La segunda palabra clave en este tema es asesino, de asesinar. Asesinar no es más que matar a una persona, en este caso el mover del Espíritu Santo, con premeditación o con otra circunstancia agravante. Eso es asesinar, matar premeditadamente. Como dicen, con premeditación y alevosía. Amén. Entonces ahí tenemos el tema, los asesinos del avivamiento. ¿Qué mata un avivamiento? En nuestra historia reciente han habido muchos avivamientos. Han ocurrido, y le voy a mencionar algunos. Por ejemplo, el que más conocido, el avivamiento de la calle Azusa en el 1905 con William Seymour. Esto fue en Los Ángeles, California. También el avivamiento de Gales en el 1904
con Evan Roberts. Y un avivamiento impresionante. En 6 meses en ese país se convirtieron, aceptaron a Jesús, confesaron a Jesús 100,000 personas. Fue impresionante. También en el 1837 hubo un avivamiento en Hawái con el señor Titus Coan. Él mismo, él solo llegó a bautizar a 11,960 personas. Y podríamos seguir mencionando muchos otros avivamientos. Por ejemplo, el que lideró Charles Finney en los Estados Unidos. Y así muchos otros en Corea, en China. Pero esa no es mi asignación, hablar de los avivamientos que han ocurrido. Es más bien hablar de los asesinos que matan el avivamiento. Y primero quiero hablarle, ¿qué impide un avivamiento? ¿Cuál es el obstáculo o cuáles son los obstáculos que impiden que un avivamiento ocurra? Número 1, el pecado no confesado. Podemos orar, podemos cantar toda la noche, pero si hay Acán en el pueblo, el avivamiento no llega. Por eso, cada día tenemos que examinarnos y decirle a Dios, mira a ver si hay camino de perversidad en mí. Cada día tenemos que presentarnos delante del Señor y pedirle que nos examine. Tenemos que confesar nuestros pecados. Y no voy a mencionar para no extenderme mucho. Pero un ejemplo ustedes tienen en Nehemías. Cuando Nehemías decide ir, o sea, motivado por Dios, va a Jerusalén para restaurar los muros. Nehemías trajo un avivamiento en Jerusalén. Ellos estaban destruidos, ellos estaban desmoralizados, sus puertas quemadas, sus muros derribados, no tenían toda su moral, estaba en el suelo. Y Nehemías entonces tiene ese sentir de ir a restaurar los muros de Jerusalén. Y cuando lo primero que él hace es reconocer delante de Dios el pecado de él y de su pueblo. Y cuando está enfrascado en la tarea, llega un momento en que dice, lo hemos logrado, ahora tiene que venir el avivamiento. Preparó el terreno, reparó los muros, reparó las puertas, puso los portillos. Y entonces dijo, ahora reunió al pueblo. A partir del capítulo 8, nosotros vemos como Nehemías entonces reúne al pueblo y dice, vamos a leer la ley. Llama al sacerdote y escriba a Esdras y le dice, léele la ley. Y cuando el pueblo comenzó a escuchar la ley, comenzó a llorar. Confesaron sus pecados, se arrepintieron de sus pecados. Vino el avivamiento al pueblo. Para que el pueblo traiga un avivamiento a su ciudad, a su lugar, a su nación, primero la casa tiene que prepararse. Primero nosotros tenemos que confesarnos delante de Dios. Lo hizo Daniel cuando ya él, según lo que se había profetizado, veía que el pueblo de Israel iba a volver a su lugar. Y él primero confesó el pecado de su pueblo, el pecado de sus padres, el pecado de él, antes de que Dios le revelara todo lo que Dios le reveló a Daniel. Amén. La Biblia enseña lo siguiente, Salmo 68,
66, 18. Ok. Salmo 66, 18. Si hubiera visto maldad en mi corazón, el Señor no me habría escuchado. Está diciendo el salmista, si hubiese habido maldad en mi corazón, pecado en mi corazón, iniquidad, otra versión dice iniquidad, el Señor no me hubiese contestado, no me hubiese escuchado. Isaías 59:1 dice, he aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar. Créanme que no hay avivamiento porque Dios se ha cortado o ha decidido vacacionar o ha decidido mudarse o ha decidido ignorarnos. La mano de Dios sigue extendida, la gracia de Dios sigue fluyendo. Aleluya, aleluya. La sangre de Cristo sigue fluyendo. Ahora dice, ni se ha grabado su oído para oír. Él te sigue escuchando. Pero, dice en el versículo 2, vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Y a veces cuando uno escucha este mensaje dice, bueno, pastor, pero eso no es para acá. Aquí estamos en fuego, pastor. ¿Cuántas veces has ignorado a tu hermano expresamente? ¿A quién no has perdonado todavía? ¿Cuántas veces en vez de orar por tus líderes, habla de ellos? ¿Cuántas veces Dios te ha levantado de madrugada a orar y le ha dicho a Dios, no? ¿Cuántas veces has deshonrado a tus padres? ¿Cuántas veces se nos han escapado esas mentiritas blancas que nosotros llamamos? ¿Cuántas veces ha tomado para ti lo que le corresponde a Dios? Te voy a decir algo. Si el Señor viene aquí a escribir y dice, el que tire la primera piedra, el que esté libre, que tire yo te aseguro que yo no soy el que la voy a tirar. Pastor, pero entonces ¿qué? Hijos, es que tenemos que examinarnos. Es que tenemos que ponernos a cuenta con Dios cada día. Tenemos que reconocer nuestras faltas. ¿Cuántas veces te llaman a orar a la iglesia? Y tú no vienes. Eso no es para mí, eso es para otros. Ay, no, esto no lo puedo decir. Sigan. Segunda de Crónicas 7:14. No, es que a mí me salen cosas a veces que no. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Pastor, nosotros no, eso no aplica. Jesús en una ocasión le dijeron, ¿es lícito dar impuestos? Y él dijo, denme una moneda. Ustedes conocen la historia. Y dijo, dale al César lo que es del César
y a Dios lo que es de Dios. ¿Cuántas veces le has dado al César lo que es de Dios? ¿O cuántas veces ha tomado lo del César para ti? Bueno, mis hijos, yo no vine aquí a juzgar. Pero sí quiero enseñar algo. El pecado, y ustedes lo saben, nos separa de Dios, lo cual significa muerte espiritual. Por lo tanto, hasta que el pueblo no confiesa y se arrepiente de sus pecados, el avivamiento no viene. Y yo creo, estamos en el tiempo preciso en que Dios quiere dar un despertar, un derramar de su espíritu. Dios quiere traer un avivamiento sobre esta ciudad, sobre nuestra nación, cual nunca ha habido jamás. Lo que pasa, hijo, que andamos divididos. Estamos claudicando todavía. Muchos andan cuestionando todavía. Muchos andan por ahí razonando a Dios. Sigo. No quiero que volver otra vez. Número 2, la falta de oración. Así que dicen los predicadores. La falta de oración. Ningún avivamiento en la historia se ha dado si no ha habido alguien o algunos que lo provoquen por la oración y la predicación de la palabra. Por ponerle un ejemplo, el avivamiento de Gales, liderado por el Evan Robert, este muchacho apenas de 13 años comenzó a orar por un avivamiento y duró 13 años orando por ese avivamiento, hasta que un día el Señor lo bautizó con su espíritu y ¡puf!, explotó el avivamiento. Pero no solo oraba. Este joven trabajaba en una mina y él iba con su Biblia todos los días a la mina y se paraba en la puerta, y cada vez que entraban sus compañeros, le daba un versículo para que ellos pensaran. Y cuando al terminar el día le preguntaba, ¿qué aprendiste de él? ¿Qué te habló Dios sobre ese versículo? Él no solamente oraba, sino que predicaba. Él tenía ese sentir. 13 años orando por un avivamiento. El avivamiento de la calle de Azusa fue provocado por un pequeño grupo que comenzó a orar por el bautismo en el Espíritu Santo. Mucha gente quiere avivamiento sin el Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo no hay avivamiento. Él es el que aviva. Él es el que aviva. Ay, perdónenme. No es ningún hombre. Es Él. Él es que trae el avivamiento. Por eso, todos los avivamientos se han iniciado cuando uno o un grupo de personas comienzan a orar hambriento de Dios para ser llenos del Espíritu Santo. Ahora la situación es que muchos de esos avivamientos pasan. Y nos podemos preguntar, pastor, ¿y por qué a veces duran tan poco? Y entonces decimos el proverbio popular que dice, es que lo bueno dura poco. Por ejemplo, el avivamiento de Azusa, aunque impactó al mundo, y hoy lo que es la doctrina pentecostal, el evangelio
pentecostal está diseminado por todo el mundo. Este fue el punto de partida, pero ese avivamiento duró 3 años. Y en apenas 3 años hubieron varias divisiones. Los ataques eran fuertes. Y hubieron varias divisiones en 3 años. Hasta que William Seymour terminó en una casita con un grupito de hermanos. El avivamiento de Gales, aunque duró más tiempo, pero también terminó Evan Robert en una casa en su tierra, en su ciudad natal. Terminó ahí con un pequeño grupo. Y usted diría, pastor, ¿y entonces qué pasó? Y ahí viene el tema que el Señor le dio a su padre espiritual. Los asesinos. Los asesinos del avivamiento viven acechando al avivamiento. Están al acecho y no descansan ni duermen. Los evangélicos sí dormimos mucho a veces, pero los asesinos del avivamiento no descansan. Así me viene ahora uno de los avivamientos más recientes, que fue ese avivamiento de los 90 en Argentina. Y miren lo que está pasando en Argentina hoy. Fue un avivamiento tan impresionante que los pastores no podían acostarse a dormir. Tenían que dormir con su ropa. No podían ponerse ropa de dormir, porque era la policía que le traía a la gente para que ellos lo liberaran. Las iglesias tenían que estar abiertas 24/7. Y la policía recogiendo gente que caían endemoniada, influenciada por demonios, y trayéndoselo a ellos para que se lo liberaran. Aleluya. Pero si nos descuidamos, los asesinos pueden hacer estrago. Pueden causar, apagar o debilitar un avivamiento. Les voy a hablar de algunos que ustedes quizás ya han oído hablar, pero voy a refrescarlo. Y quise poner en esa lista el primero, el espíritu de religión. El espíritu de religiosidad siempre persigue los avivamientos, siempre. Porque la religión trabaja, opera en corazones dormidos, en conciencia dormida por las costumbres, por las tradiciones, aleluya, por los rituales y por la ceremonia. Ellos siempre van a resistir el mover del Espíritu Santo. Así como los cambios que el Espíritu Santo produce en la gente. Podemos evidenciar cómo operó el espíritu de religión en la iglesia del primer siglo. Porque el espíritu de religión opera en 2 ámbitos. Opera desde afuera y desde adentro. Hay religiosos afuera, pero adentro también hay religiosos. Y todos los avivamientos, todas las historias de los avivamientos encontraron un grupo de religiosos evangélicos lavados con la sangre de Cristo, pero religiosos que atacaron los avivamientos. Y ese es un asesino. Y si nosotros no nos cuidamos de ellos, si nos erradicamos el espíritu de religión en la iglesia, matará todos los avivamientos, todos los moveres del Espíritu Santo que vienen. Aleluya. Por ejemplo, ustedes ven en Hechos capítulo
capítulo 3, 4, 5, 7, 8, casi en el libro de los Hechos, usted ve cómo la iglesia organizada, la religión organizada, atacaba a la iglesia primitiva, a la iglesia del primer siglo, a la iglesia que estaba operando bajo la unción del Espíritu Santo. Ellos los atacaban, los metían presos. Por ejemplo, en Hechos capítulo 4, el verso 18, ahí vemos donde ellos se reúnen y le dicen, miren, no hablen ni enseñen en ese nombre. Y los intimidaron, los amenazaron. Y por eso los apóstoles en el versículo 29 al 31, el 29, ahora ellos tienen que orar. ¿Qué hicieron? No buscaron abogado. ¿Qué hicieron? Y dijeron, ahora Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Mientras extiende tu mano para que se hagan sanidades, señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Aleluya. Pero vemos este espíritu también operando desde adentro. Cuando el avivamiento comenzó a extenderse y comenzaron a convertirse los gentiles, entonces se levantó un grupo de cristianos, pero religiosos, y querían judaizar a los nuevos creyentes. Pablo tuvo que enfrentarlo. Tuvo que enfrentar a los mismos apóstoles, al mismo Pedro. Y esto provocó que se realizara el concilio de Jerusalén. Que entiéndase, no era una denominación. La palabra concilio, cuando usted la ve ahí en la Biblia, lo que significa es sentarse juntos. Es lo que significa en el original, sentarse juntos. Se sentaron y comenzaron a discutir el tema. Pablo tuvo que enfrentar a Pedro. Y en Gálatas 2:14 decirle, pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro, está hablando Pablo, delante de todos, si tú siendo judío vive como los gentiles y no como judío, ¿por qué obliga a los gentiles a judaizar? Hay muchos cristianos que quieren el avivamiento, pero no quieren soltar. Porque a veces el avivamiento te va a quitar ese control que tú tienes. Cuando llega el avivamiento, entonces se va a ver lo que tú realmente tienes, lo que realmente tenías. Y ahora, como perdiste ese poder, como ahora quien está operando es el poder del Espíritu Santo, ahora tú comienza a reclamar que se hagan las cosas como se hacían antes. Eso es religión. Eso es religión. Ese espíritu hay que desarraigarlo de la iglesia. Estanca la iglesia. Divide la iglesia. No permite el mover del Espíritu Santo. Y si hay algo de ese espíritu en alguno, sáquelo. Dígale, pastor, yo quiero, mire, yo siento, libéreme. Aleluya. Número 2, segundo enemigo, la falta de compromiso del pueblo. Cuando hay avivamiento, la gente lo que está pendiente es en recibir sanidad, milagro, y se llena la iglesia y todo el mundo viene a buscar un milagro y todo el mundo viene a buscar una sanidad y todo el mundo viene a buscar una bendición. Generalmente pasa muchas veces, no en todos, pero hay muchos que vienen
Jesús es el ejemplo. Jesús un día tuvo que perdérsele a la gente. Y salieron ellos a buscar y busca a Jesús. Y cuando lo encontraron, maestro, usted me estaba buscando. ¿Y dónde tú estabas? Ustedes me están buscando porque le di de comer. Porque le di pan. Y hasta me quieren hacer rey ahora. Porque le di comida. Y ahí es uno de los, le da uno de los mensajes más fuertes que Jesús dijo. Que Pedro tuvo que terminar diciendo: Señor, se te están yendo la gente. Perdone. Pero miren, los avivamientos necesitan gente que se comprometan con la oración, con el ayuno, con la predicación de la palabra. Por eso muchos avivamientos, cuando el hombre que Dios está utilizando para liderar el avivamiento falta, no está, se va el avivamiento. Pero cuando hay un grupo de hombres que se comprometen, que oran, que ayunan, que predican, que se comprometen con el evangelio, con el avivamiento, entonces este es un avivamiento que va a perdurar, va a seguir. Por ejemplo, en la iglesia del primer siglo, Hechos 2:42, dice que ellos perseveraban, Hechos 2:42, en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. A mí me impresiona cada vez que leo el libro de los Hechos, porque veo cómo la iglesia, cada dificultad que enfrentaba, estaba la oración presente. Hechos 5:42 dice: y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. ¿Qué te estoy diciendo? Estaban comprometidos con la oración, estaban comprometidos con lo que le enseñaban los apóstoles, estaban comprometidos con la predicación y la enseñanza de la palabra. Por eso el imperio romano no pudo detenerlo. Por eso el imperio romano no pudo con ellos. Mientras morían, le cortaron la cabeza a Jacobo, pero no importa, seguimos hacia adelante. Mataron a Pedra de Esteban, pero seguimos adelante, porque el pueblo estaba comprometido. Amén. Ningún hombre solo puede mantener un avivamiento si no tiene hombres y mujeres que se comprometan. Todos los avivamientos traen opositores, levantan opositores, se levantan momentos de crisis. Y es ahí donde el hombre de Dios necesita un equipo de hombres y mujeres comprometidos que lo apoyen, lo sostengan con sus oraciones, con el ayuno, con recursos. Gloria a Dios. Ay, pastor, pues usted está. Jesús, me gusta. En Mateo 26:40, Jesús le reclama a sus discípulos: oigan, y no han podido velar conmigo ni siquiera una hora. Todo estaba muy bien. Si eres tú, yo puedo, que yo camine en el mal. Y allá estaba Pedro caminando en el mal. Eso no te lo reveló ni carne ni sangre. Te doy la llave. Muy bien. Cuando llegó el Getsemaní, se durmieron. Y Jesús viene: pero muchachos, ayúdenme. Y vuelven y se duermen. Y Jesús tiene que decirle: oye, ni siquiera una hora. Porque muchos quieren unción en el culto. Muchos quieren que aquí descienda la gloria. ¿Cuánto oraste para que descienda la gloria?
Mientras tu padre espiritual estaba de rodillas, ¿dónde tú estabas? Perdónenme, déjenme seguir para no meterme en rojo. Cuando leía sobre el avivamiento de Gales, llegó un momento donde Evans Robert flaqueó y no encontró amigos que lo apoyaran. Y le voy a, pero ese sí, se la voy a contar ahorita si tengo tiempo. Díganme que tienen que controlarme. Número 3, el tiempo. Pastor, ¿el tiempo es un asesino? Sí. Cuando nosotros permitimos que el tiempo nos controle y no el Espíritu Santo controle el tiempo, entonces el tiempo se convierte en un asesino de los avivamientos. Me llama la atención que en Hechos capítulo 1, verso 4, Jesús le dice a sus apóstoles, a sus discípulos: vayan y quédense en Jerusalén hasta que venga la promesa del Padre. La cual le dijo: oíste de mí. Perfecto. Se va Jesús, ellos se van a Jerusalén. Un día, 2 días, 3 días, otro día y nada. Pero dice que ellos permanecían juntos o unánime orando. Y dice que cuando llegó el día del Pentecostés, ellos estaban unánime juntos. Nosotros queremos avivamiento por microondas. No hay avivamiento por microondas. Yo no le puedo decir al Espíritu Santo: manifiéstate, ven, es ahora. Si no lo hace ahora, perdiste tu tiempo. Dios me libre. No vaya a ser que me corte. Pero muchos de nosotros queremos que la cosa sea rápida, que la cosa sí, que el milagro ocurra ahora, que lo que va a pasar pase ahora. Tienes 2 horas y ese es tu tiempo. Si no lo hiciste en ese, y eso no funciona así. El Espíritu Santo es Dios, entienda eso. El Espíritu Santo es Dios, es soberano. Por lo que de acuerdo Él no se mueve de acuerdo a nuestros afanes. Yo no lo puedo controlar. Hay momentos que comienzo el servicio y Él dice: este es mi tiempo. Y pasamos toda la noche bajo la unción, bajo el mover del Espíritu Santo, gente sanándose, gente convirtiéndose, gente liberándose. Pero hay otras veces que predicamos, cantamos, hacemos todo. Hermano, vamos a despedirnos. Y comenzamos a orar, porque nos vamos para casa. Y Él dice: se equivocaron, este es el mío. Este es mi tiempo. Los que son controlados por el reloj se van. Y después le cuento al otro día: muchachos, esa iglesia estaba encendida en fuego. ¿En cuál fuego? Yo estaba ahí anoche y ahí no pasó nada. Claro, si te fuiste cuando comenzó el fuego. Ok, esto no quiere decir que vamos a andar de manera desordenada. Pero lo que te estoy tratando de decir es que mi tiempo no puede controlar al Espíritu Santo. Yo tengo que poner mi tiempo, yo tengo que poner mis recursos en la mano del Espíritu Santo y que sea Él que controle. Amén. Yo no puedo dejar que mis afanes controlen al Espíritu de Dios. Por ejemplo, en Gales sucedía que se reunían a las 10 de la mañana y el culto terminaba a la medianoche.
Los negocios cerraban para que sus empleados fueran al culto. Pero no había, la cárcel estaba vacía. En los tribunales no había juicio. No había delincuencia. No había comisaría, no había destaque. Todo, ¿por qué? Porque el avivamiento fue tan fuerte que impactó la nación y todas esas casas, toda esa maledicencia se fueron. Y como no había, pues entonces estaban desde la mañana hasta en la noche adorando y alabando al Señor. Y eso se extendió como pólvora. Número 4, porque quisiera hablar más, abundar un poco más de eso. Pero ustedes entienden. Hay sitios que dejamos el celular, ¿verdad? Cuando vamos. Usted no entra a la playa con el celular. Pero a la iglesia, ¿cuántos lo miraron ahora mismo? A ver qué hora es. Ay, mire, el tiempo pasó volando, claro. Pero cuando estamos en la iglesia. Número 4, el agotamiento y el cansancio físico. Y ahí los que lideran el avivamiento tienen que ser sabios, dejarse dirigir por el Espíritu Santo. Porque a veces cuando estamos en avivamiento, entonces queremos hacer mucho. Y cuando viene a ver, viene ese cansancio, esa fatiga. Y eso nos lleva al colapso. Esa situación la vivió Evans Robert. Ese señor, los cultos de él se daban la iglesia llena, pero afuera había más gente que adentro. Y cuando él oía que alguien gritaba afuera, él se bajaba del altar y iba a resolver con esa persona que gritó allá afuera. Y volvía. Y así mantenía. Se mantenía hasta que un día, en una administración, ahí goteó. Ahí cayó. No dio más. Y eso es peligroso. Porque es en el momento de vulnerabilidad que hay un espíritu que le quiero hablar que entra a la iglesia o entra al líder, al hombre y a la mujer de Dios. Quiero que veamos en Primera de Reyes, el capítulo 19, versos 4 y 5. Y él, ese señor, se llama Elías. Elías. El hombre que le dijo al rey, aquí no va a llover si no es por mi palabra. El hombre que lo desafió al monte Carmelo y le dijo, aquí vamos a demostrar quién es el Dios. Hizo descender fuego del cielo. El hombre que dijo, ahora tráiganme los 450 profetas de Baal, y le cortó la cabeza a cada uno. Ahora mírenlo aquí. Y él se fue por el desierto un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro, deseando morirse. Y dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy mejor que mis padres. ¿Sabe por qué digo así? Imagínense cortarle la cabeza a 450 gente. Debe ser un trabajazo. Después de todo lo del altar y la leña y las piedras y el agua y todo eso y bajar fuego, ahora
quitarle la cabeza a 450 gente. Me imagino que el hombre estaba bien cansado, bien fatigado. Acab, impresionado, fue y le dijo a Jezabel: ese hombre hizo descender fuego del cielo y le quitó la cabeza a los 450 profetas que teníamos. Y ella entonces amenazó a Elías. Pero ya a Elías se le olvidó que él bajó fuego del cielo y salió huyendo. Léalo ahí en ese capítulo 19. Dice que él salió huyendo de Jezabel, porque Jezabel le dijo: te voy a cortar la cabeza a ti, así como le hiciste a los profetas. Y él salió. ¿Por qué sale huyendo y no le enfrenta? Como enfrentó a Acab, como enfrentó a los profetas de Baal. Cansancio, fatiga, ahora está vulnerable. Y una amenaza de Jezabel lo hace decir esta expresión: mátame, Jehová, pues yo no soy mejor que mis padres. Y cuando el hombre de Dios no tiene el tiempo del descanso, cuando la gente no permite que tus padres descansen, entonces un día llegarán a la fatiga, al cansancio. Y ahí es donde viene el famoso espíritu de Jezabel, que es el quinto asesino que identifiqué o que quiero hablarle. Este es uno de los enemigos más feroces y a la vez sutil. Jezabel. En el caso, por ejemplo, de Evan Robert, cuando él cayó en ese colapso, que estaba ya cansado, fatigado, le recomendaron reposo. Apareció una mujer con el espíritu de Jezabel. Una mujer que predicaba, pero la gente no aceptaba su mensaje, se burlaba de ella, porque el mensaje de ella era de sacrificio. Y ella se le acerca a Evan Robert en ese momento y le dice: wow, tú predicas sobre la cruz, me gusta tu mensaje, qué bien. ¿Y cómo se manifiesta? Y comenzó a hurgar, a investigar en él cómo se manifestaban los dones, cómo eran estos de los dones espirituales. Y Evan Robert está creyendo que la mujer está. Cuando ella tomó la confianza, mire lo que hizo. Lo puso a dudar de todo lo que el Espíritu Santo había hecho. Al punto que él llegó a aceptar que las manifestaciones sobrenaturales que había experimentado no provinieron de Dios. Y que además de confundir las multitudes, él mismo había sido engañado. A eso lo llevó esa mujer. Y sabe, Evan Robert no pudo levantarse hasta que esa mujer no se murió. Este espíritu opera con manipulación, brujería, encanto. Recuerden lo que pasó con Juan el Bautista. ¿Cómo perdió la cabeza Juan el Bautista? Cuando la hija de Herodías fue y le bailó al rey, lo encantó, lo embrujó, y él le dijo: yo te voy a dar todo lo que tú me pidas. Y ya ella estaba instruida por Jezabel. Quiero la cabeza de Juan el Bautista. Ustedes conocen la historia. Cuando los líderes los que lideran el avivamiento, cuando los que están al frente del pueblo llegan al agotamiento y al cansancio,
viene el colapso. Y es ahí donde vienen a influenciar espíritus de depresión, espíritus de frustración y fracaso, como Elías. Y es ahí donde se aprovecha Jezabel. Por eso ese espíritu jezabélico hay que sacarlo de la iglesia, pastor. Desde que asoma la cabeza hay que cortarle la cabeza. Porque Jezabel anda detrás de todos los movimientos espirituales para matarlo. En el caso de William Seymour, fue su secretaria. Se alzó mire, le dividió todo el mover que había. Pero no les voy a contar para no hacerlo tan largo. Sexto, un enemigo, y que sí es muy frecuente, es la falta de conocimiento en la palabra. Todo lo que no tiene fundamento se cae. Por muy bonito que sea, por muy bien diseñado, todo lo que no tiene fundamento se cae. Evans Robert, ¿sabe cuál fue el problema de él? Él oraba mucho, predicaba poco, enseñaba poco. Él venía a este culto y él podía sentarse ahí y pasar 3 horas orando, 15 enseñando. Hay una tentación cuando está el mover del Espíritu Santo, de nosotros llevarnos de la manifestación. Y todo el mundo quiere manifestación. ¿Y cuando el pastor va a acabar para comenzar a ministrar? Pero es necesario que todo lo que hagamos, poner fundamento. El fundamento de la palabra. A Evans Robert lo que le pasó fue que no tenía ese fundamento. Era un hombre de oración, leía la palabra y te digo, pastor, pero la leía. Pero no tenía ese fundamento. Uno de los problemas del movimiento de Azusa también vino cuando las iglesias que creían otra cosa comenzaron sus ataques feroces. Todo avivamiento va a recibir ataques y no del diablo, sino de tus hermanos en Cristo que no piensan como tú, que no tienen la revelación que tú tienes, y como ellos no la tienen, ellos te van a atacar. Y por eso en todo avivamiento hay que darle tiempo a la palabra, porque es sobre la palabra que se pone el fundamento. Jesús dijo, el que oye mi palabra y la hace, yo lo comparo como el que construye y pone su fundamento sobre la roca. Y uno de los problemas de la iglesia de hoy es que no queremos profundizar en la palabra. Yo siempre admiro a David, y cuando llegue al cielo le voy a decir al Señor, enséñame quién es David. Porque David tiene 4 cosas que a mí me gustan, que yo amo. Él amaba a Dios. Por eso ustedes nunca oyeron a David diciendo, el Dios de fulano. Los antiguos oraban, Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. Usted no va a ver eso en ningún salmo. Búsquenlo, búsquenlo. Mi roca.
mi refugio, mi escudo, mi pastor, mi pronto auxilio, mi. David sabía, tenía una relación muy personal con Dios. Número 2, amaba su casa. Mientras los evangélicos de hoy quieren que haya menos culto, él decía, yo quiero estar todos los días en tu casa. Una cosa he demandado y esa buscaré. O sea que no es que solamente le dije, Señor, pongo demanda. No, él comenzó a buscar que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida. Amaba su casa. Número 3. Oh, cuánto amo tu ley. En ella medito de día y de noche. David amaba la palabra de Dios. Y 4, era un adorador. Nosotros tenemos un compromiso hoy día de cuidar la oración y la palabra. La iglesia primitiva pudo resistir el embestimiento del sistema religioso y del sistema político. Lo pudo resistir porque había gente que estaban pendientes, preocupadas por la oración y por la palabra. En un momento en Hechos capítulo 6, llegan donde los apóstoles le dicen, mira, tenemos un problema. Aquí la comida no se está repartiendo bien. Las viudas judías están saliendo más beneficiadas que las griegas. Y mire la respuesta de ellos. Entonces los 12 apóstoles convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermano, que entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quien encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Si quieres un avivamiento sostenido, hay que permanecer en la oración y en la palabra. A veces, recuerdo a alguien que nuestro padre espiritual una vez le dijo, ninguna manifestación sustituye ni equipara a la palabra. Estas manifestaciones pasarán. La palabra de Dios no pasará. Si nosotros queremos conservar un avivamiento, tenemos que tener pendiente la palabra. Y yo concluyo esta noche. Pudiera hablarle de otros más, pero tenemos, ¿verdad? Hay un orden. Viene avivamiento. Usted no lo cree. Viene avivamiento. Ustedes verán, cuando ustedes abran la puerta de ese nuevo templo, cómo correrán las almas. Van a venir gente a ver qué es lo que está pasando en Boca Chica. Porque así como ustedes le han creído para levantar casa a Dios, Dios va a llenar su casa. Y yo no sé la población de Boca Chica, no sé cuántos habitantes tiene, pero un servicio no será suficiente.
Él quiere que su casa se llene. Y si Él no tuviera un propósito con ustedes, no lo pone a levantar ese templo. Y Él lo está poniendo porque Él va a llenar. Aquí Boca Chica va a cambiar, la referencia de Boca Chica va a cambiar. Va a cambiar. Y los hoteles de Boca Chica se van a llenar. Pero es de gente que vendrán de otro lugar, a congresos que vendrán de otro lugar, a retiros que vendrán de otro lugar, a buscar la palabra, a buscar avivamiento. Y en vez de haber turistas buscando placer, van a haber turistas buscando de Dios en este lugar. Y lo van a ver. Lo van a ver. Y cosas mayores que esa.